Fui tratada como una intrusa por mi nuera en la casa que ayudé a construir, pero fue ella quien nunca olvidaré ese día. Regresé del funeral de mi hermana con el alma en pedazos, y al llegar a mi casa, la casa que ayudé a construir con mis propias manos, encontré todas mis cosas tiradas en la banqueta, mi máquina de coser, las fotos de mi difunto esposo y hasta el rebozo de mi madre manchado de tierra. Pensé que era una pesadilla, pero entonces salió Jimena, mi nuera, sonriendo como si nada. «Ay, suegrita, hicimos limpieza. Esas cosas viejas ya no sirven». Y ahí lo entendí todo. No era solo una limpieza, era una forma de borrarme, de sacarme de mi propia casa. Me ofreció un cuartito en el patio, húmedo, oscuro, como si fuera una extraña, una intrusa en el hogar que yo levanté con 40 años de trabajo. No grité, no lloré, solo dije: «Tienes razón, Jimena, es momento de limpiar, pero ahora me toca a mí decidir qué ya no me sirve». Ese día no perdí una casa. Ese día nació otra mujer, y lo que pasó después, nadie estaba preparado para verlo. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete a Cicatrices de Hogar, donde cada herida se convierte en fuerza y cada historia en esperanza. Volví de Puebla con la garganta seca y las manos oliéndome a flores marchitas. En el autobús había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hermana Teresa, diminuto y en paz, como si al fin hubiera dejado de pelear con ese dolor que la fue adelgazando durante 2 años. Traía puesto el mismo vestido negro con el que me despedí de ella frente a las veladoras, y en la bolsa un rosario heredado de mamá y un puñado de tierra del panteón. Lo tomé sin pensar, como si llevar el polvo de aquel lugar me ayudara a recordar que sigo aquí, aunque a veces la vida insista en dejarme afuera. El taxi me dejó en la esquina de la privada. La casa mostaza aparecía igual que siempre a la distancia, con su bugambilia trepando al balcón y la hornacina de la Virgen en el patio. Pensé en entrar despacito, hacer un té de canela y sentarme junto a la ventana para llorar con calma, sin que me viera nadie. Pero antes de llegar a la reja, el golpe me detuvo. Mis cosas, estaban regadas en la banqueta como si una ráfaga las hubiera escupido hacia la calle. La máquina de coser con la que saqué a mis hijos adelante, las fotos de mi difunto Emilio, un par de cacerolas de peltre abolladas, mis cuadernos de recetas, el álbum con las boletas de cuando Ernesto aprendió a escribir su nombre con letras torcidas. Hasta el rebozo azul de mi madre estaba ahí, medio hundido en un charco, manchado de lodo. Me quedé parada con la maleta en la mano, como si una parte de mí no entendiera y la otra no quisiera entender. Agacharme a levantar el rebozo me tomó siglos. Lo exprimí con cuidado. Goteó tierra, agua y algo más, rabia. La sentí llegar despacio, tibia, como una brasa que se despierta debajo de la ceniza. «¿Pues qué significa esto?», pregunté hacia la puerta, sin gritar, porque apenas me salía la voz. La puerta se abrió con ese chirrido que siempre he querido aceitar. Salió Jimena, la esposa de mi hijo, impecable como si viniera de revista, vestido beige pegadito, cabello planchado, una bolsa que no sé cómo pagarían ni con 3 quincenas, y ese perfume fuerte que a mí me mareaba. Sonrió, dulce como piloncillo. «Ay, suegrita, qué bueno que ya llegó. Hicimos limpieza», dijo con un cantadito que a otros les parecería amable. «Esas cosas viejas ya no sirven. Ocupaban un montón de espacio». «¿Limpieza?», repetí, más para mí que para ella. «Sí, mire, Ernesto se fue temprano a trabajar, pero me dijo que usted iba a entender. Es que…» Puso la mano en su vientre plano con una naturalidad que me pareció actuación. «Vamos a convertir su cuarto en el del bebé». ¿Sorpresa? Sentí que el piso daba un pequeño brinco. No por la noticia, yo siempre quise nietos, sino por la forma. Era como si el anuncio viniera envuelto en papel de regalo, pero dentro trajera una piedra. «¿Y mis cosas?». «Lo que sirve, lo guardamos», respondió con rapidez. «Lo demás, pues, ya no. Pero no se apure, le preparamos un cuartito muy mono en la bodega del patio. Le pusimos una camita y, bueno, sí está húmedo, pero con una veladora se quita el olor», dicen. Me miró como quien da por terminada la conversación y aplaude bajito, esperando que el público sonría. Yo no sonreí. Alcancé a ver, detrás de ella, la sala sin mis muebles de madera oscura, el hueco donde antes estaba la vitrina de mamá y el cuadro tejido por mi hermana Teresa, descolgado.
Un vacío nuevo se había abierto en el corazón de mi casa. ¿Ernesto sabía?, pregunté, tratando de no quebrarme. Pues claro, suegrita, somos una familia. Alzó las cejas como si subrayara una verdad. Quise respirar profundo, pero el aire me raspó. Me agaché para recoger el álbum de fotos. La primera página se había pegado con agua. La foto de la piñata de los 7 años de Ernesto, un burro colorido en el patio, estaba corrida, con los colores como lágrimas. Tragué saliva. Me limpié los dedos en la falda. Después levanté la máquina de coser. Pesaba como un recuerdo. «No se preocupe», dijo Jimena, acercándose para tocarme el codo con cariño prestado. «Ahorita le ayudo a meter lo que quiera al cuartito, pero acuérdese, necesitamos que sea discreta. El doctor me dijo que evite el estrés. Y pues ya ve, con el embarazo y todo». La miré a los ojos. En su mirada había prisa por cerrar el trato, como quien firma un contrato que no leyó el otro. No grité, no lloré. Había una parte de mí, vieja y cansada, que solo quería rendirse, dejarse llevar a esa bodega y convertirse en sombra para no estorbar. Pero de pronto escuché la voz de Teresa, nítida como cuando rezábamos juntas en la cocina. «El respeto no se pide, hermana, se sostiene de pie». Enderecé los hombros, puse la máquina de coser de nuevo en el suelo, con calma. «Está bien», dije. «Si hicieron limpieza, también me toca a mí limpiar». Jimena sonrió, triunfal, creyendo que yo aceptaba su orden, y dio media vuelta. «Me refiero», añadí, suave, «a limpiar lo que de veras ya no me sirve». Vi cómo el gesto se le congelaba un segundo, pero lo disimuló. «Pues ándele, suegrita, le enseño el cuarto, ya luego acomoda lo que quede, y lo otro, mañana pasa el camión». «Si gusta», asentí en silencio. Entré. El patio me supo a mojado. El cuartito era eso. Paredes manchadas, una ventana chiquita que daba a la pared del vecino y una cama plegable con un colchón que olía a trapo guardado. Toqué el interruptor. La bombilla parpadeó y se prendió con una luz amarilla, triste. Sobre un cajoncito improvisado habían puesto una jarra de plástico con 3 vasos, como si una cortesía barata pudiera tapar la ofensa. «Si necesita algo, me avisa», dijo Jimena, enmarcando la puerta con su cuerpo. Luego bajó la voz. «Y por favor, no haga ruido en la noche. Ernesto llega cansado. No queremos tensiones». Respiré por la nariz. Como quien guarda un secreto, saqué de la bolsa mi celular viejo con mica rota. Lo encendí. Entre los contactos, uno guardado hace años, casi como amuleto. Leak. Octavio Saldaña. No lo marcaba desde que Emilio falleció y el seguro tardó en pagar. Me tembló un poco el pulgar, no por miedo, sino por la certeza de que cuando uno hace la primera llamada, ya no se regresa a la vida de antes. No llamé todavía. Guardé el teléfono. Me quedé sola. Cerré la puerta del cuartito. Me senté en la cama con el rebozo encima de las piernas. Lloré en silencio por Teresa, por mi madre, por todas las veces que se me olvidó que también soy persona y no solo servicio. Lloré hasta que el pecho dejó de dolerme como vidrio. Cuando al fin se me secaron los ojos, saqué de la maleta el cuaderno de tapas azules, donde apunto lo que entra y lo que sale de la casa desde hace años. Los botes de pintura, la reparación de la cisterna, el arreglo del techo cuando granizó, el recibo del agua que un día se duplicó y luego volvió a bajar. Pasé páginas con cuidado. Encontré, anotado con letra pequeña, aquel día en que Ernesto se casó. Se entrega copia de llaves. Se presta casa mientras terminan departamentos. Subrayado 3 veces. Se presta. Luego, más atrás, los depósitos del ahorro que hice con los años en la escuela donde cociné para tantos niños. Mi aguinaldo, alguna tanda, propinas. Recordé que, hace meses, por ayudarles con la boda y los primeros gastos, les di acceso a una tarjeta adicional solo por si acaso. Empecé a atar cabos. Respiré hondo. Busqué en el monedero la tarjetita con la línea de atención del banco. Marqué y pedí mis últimos movimientos. ¿Me puede confirmar cargos de los últimos 6 meses? Pregunté con voz baja para que nadie oyera. La señorita del otro lado fue leyendo. Tiendas, muebles, viajes, algo de decoración, montos que no cuadraban con el sueldo de mi hijo. Cada cifra era una puntada que me apretaba la piel. Anoté todo en el cuaderno. Cuando colgué, las manos me vibraban, pero no de miedo. Era otra cosa. Era como si alguna vez me hubiera olvidado de quién soy, y de pronto, en ese cuarto húmedo, me estuviera encontrando. Guardé el cuaderno debajo del colchón. Salí al patio.
La tarde caía y el cielo de Querétaro se encendía naranja. Toqué la base de la hornacina de la Virgen. No pedí venganza, pedí claridad. Desde la sala escuché risas. Ernesto había llegado. Reconocería su risa en cualquier parte. Nerviosa, chiquita, como si pidiera permiso para existir. Me asomé al pasillo. Alcancé a verlo de perfil, flaco, con las ojeras marcadas. Jimena lo besó en la mejilla y le dijo algo al oído. Él asintió, como siempre. Hubo un segundo en que volteó hacia el patio y nuestros ojos se encontraron. No vino. Bajó la mirada. Sentí una punzada que no supe si era corazón o orgullo. Regresé al cuartito. Cerré la puerta. Puse el seguro. Volví a tomar el celular. Abrí el contacto del licenciado. Miré mi mano. Ya no temblaba. «Buenas tardes, licenciado Saldaña», dije cuando respondió. «Soy Rosario Aguilar». «Sí, la misma del seguro de hace años. Disculpe la molestia. Necesito una cita urgente. Es por mi casa y por mi dignidad». Del otro lado, su voz fue una orilla. «Mañana a primera hora, doña Rosario. Aquí la espero». Colgué. Apoyé la espalda en la puerta. Sentí que la casa entera respiraba de otra manera, como si, debajo de las paredes recién limpiadas, quedara un cimiento que todavía me pertenecía, mi voluntad. Tomé el rebozo, lo sacudí en el patio hasta dejarlo limpio y lo colgué en una cuerda bajo la bugambilia para que el viento lo secara. El azul brilló un segundo a la luz del crepúsculo. Sonreí apenas. Esa noche, cuando todos se durmieron, abrí el cuaderno de nuevo y en la última página escribí con letra grande: «Lo prestado se devuelve, lo perdido se recupera, lo roto se repara». Después añadí: «Mañana empiezo». Me acosté. Desde la sala llegó, como un eco, la risa impostada de un programa de televisión. Cerré los ojos. No soñé con Teresa ni con mamá. Soñé con puertas abriéndose, con llaves nuevas, con la casa pintada de un color distinto. Soñé con mi nombre, completo, en una hoja con sello. Y antes de quedarme dormida, escuché, muy clarito, adentro de mí, que limpien lo que quieran. Esta vez, la limpieza la decido yo. Afuera, el viento movió la bugambilia. El rebozo se agitó, como si alguien invisible me estuviera diciendo que no tuviera miedo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no lo tuve. El amanecer me encontró despierta, sentada en la orilla de la cama plegable con el rebozo ya seco sobre los hombros. El cuarto olía menos a humedad y más a decisión. Me lavé la cara en la pileta del patio, me peiné en 3 jalones y me puse la blusa azul marino, que guardo para trámites serios. Antes de salir, descolgué el cuaderno de tapas azules de su escondite bajo el colchón y lo metí en la bolsa, junto con mi INE, un recibo de predial, la copia vieja de la escritura y el rosario de mamá. Respiré hondo. La bugambilia tenía flores nuevas. Toqué el marco de la hornacina de la Virgen y le dije bajito: «¡Acompáñame!». En la cocina, el murmullo de la cafetera y la voz de Jimena al teléfono me detuvieron. Estaba de espaldas, en bata de seda, hablando rápido. «Sí, mi amor. No, todo bajo control. ¿La señora ya entendió?» «Pues claro. ¿Cómo dónde iba a dormir? En la sala». Risa corta. «Te marco al rato. Voy a checar unas cositas. Y dile a Pame que sí me reserve el paquete de muebles, el color arena». «Ajá». «Sí, yo me encargo». Me miró de reojo al colgar. La sonrisa le volvió al lugar como si se la acomodara. «¿Ya se va, suegrita?», dijo, servida de cariño falso. «Sí, a hacer un par de vueltas». «Qué bueno. Si puede comprar un deshumidificador para su cuarto, sería ideal. Dicen que ayuda. Y por favor, si le sobra un poco, yo le transfiero luego». «Ajá», respondí, y me guardé la respuesta que me quemaba la lengua. No era día de discutir. Era día de documentar. Salí a la calle. El sol de Querétaro picaba suave. Crucé a la casa de enfrente. Toqué 2 veces. Doña Matilde abrió con su delantal floreado y una nube de olor a pan de elote. «¡Rosarito!», me abrazó fuerte. «¿Dormiste algo, criatura?». «Lo suficiente. Necesito su ayuda». La mesa de su cocina era un territorio de confianza. Hule de cuadros, salero de plástico, radio encendido en un programa de música norteña. Le conté, con pausas para respirar, los cargos del banco, las compras de muebles, el plan de limpieza, el cuarto húmedo. Ella me escuchó con la frente fruncida, apretando y soltando el trapo de cocina. «Yo sabía que algo andaba mal», dijo. «Desde hace semanas vi que sacaban los muebles de tu sala, unos muchachos en una camioneta. La muchacha,
torció la boca hacia la casa mostaza. Estaba feliz, contando billetes. ¿Y tu vitrina, Rosarito? Esa vitrina de maderita, tan bonita. Ay, Dios mío. Sacó de un cajón un celular viejito. Mira, no quise meterme, pero les tomé unas fotos desde la ventana. Por si se ofrecía. Una llave cosas, me guiñó. Tómales captura y apunta. Fue un viernes, casi al mediodía, hace 3 semanas. Vinieron 2 veces. La segunda cargaron el espejo, ese antiguo que era de tu mamá. Las manos me temblaron, pero el pulso se me volvió fino. Abrí mi teléfono, me mandé las fotos por WhatsApp y anoté la fecha. Doña Matilde sirvió café y me puso un trozo de pan de elote. Come para que no se te baje la presión. ¿Podría, si se necesita, dar su testimonio? Por supuesto, mijita. Para eso somos vecinas, y me apretó la mano. Y si hay que decirle al juez que la muchacha tiene lengua de víbora, se dice. Reí bajito, más por alivio que por humor. Me guardé las fotos y el pedazo de pan envuelto en una servilleta. Agradecí, besé a doña Matilde en la frente y salí rumbo a la oficina del abogado. El Lic Octavio Saldaña tenía su despacho en una casona del centro, con puertas altas y ventiladores viejos girando lento. Olía a papel, tinta y paciencia. En la pared, diplomas enmarcados con polvo reciente. En el escritorio, un sello con su nombre como un martillito de juez. Doña Rosario se paró, caballeroso. ¿Cuánto tiempo? Pase, siéntese. Me dijeron en recepción que trae un tema de propiedad. Puse sobre la mesa mi paquetito de vida. La copia de la escritura, el predial pagado, el cuaderno azul, el papel con movimientos del banco anotados a mano, mi INE y luego, despacito, las fotos. Mis muebles siendo cargados, la puerta abierta, la sonrisa de Jimena a media calle, los muchachos con la vitrina de mamá como si fuese trasto cualquiera. El licenciado no me apuró. Fue mirando, pasando página por página, con el ceño que subía 1 milímetro cada vez. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo y me miró fijo. Tiene usted más orden que muchos contadores, doña Rosario. Y, desgraciadamente, tiene un caso claro. ¿Claro para qué? Para recuperar su casa y para exigir la reposición o el valor de lo que le sacaron sin permiso. Y además, para proteger su patrimonio de aquí en adelante. Lo primero, esta escritura está a su nombre. ¿Alguna vez firmó una donación, cesión, comodato, algo ante notario a favor de su hijo? No. Solo le dije que podía quedarse mientras terminaban departamentos, y le di copia de llaves. Entonces lo que hay aquí es un préstamo verbal de uso. En términos legales, comodato sin contrato. Traduzco. Ellos viven ahí por su permiso. La dueña es usted. Y el permiso se puede revocar. Sentí que las rodillas me regresaban al cuerpo, como si hubieran tomado asiento. Él continuó. Lo segundo, estos cargos que anotó, hechos con una tarjeta adicional de su cuenta y estas compras, tocó con el dedo los nombres de tiendas de muebles. Si la cuenta está a su nombre y usted no autorizó esos gastos, podemos reclamar por uso no consentido. No digo robo porque la ley con familia es más resbalosa, pero hay camino. No quiero meter a mi hijo a la cárcel, dije, rápido, casi con culpas viejas. No me está pidiendo cárcel, me está pidiendo orden. Eso sí se puede. Paso 3, lo de los muebles. Tiene fotos, fecha, testigo. Vamos a levantar un acta ante Ministerio Público por apropiación de bienes muebles y daño al patrimonio. No es ser mala, doña Rosario, es decir la verdad con papeles. Asentí. El licenciado abrió una carpeta nueva y empezó a escribir un título. Rosario Aguilar de Montes, Breques, ocupantes, del inmueble en Jacaranda 17. Luego sacó un sello y lo dejó listo como quien carga una pistola de tinta. Plan de acción. Enumeró con voz de que esto ya lo ha hecho 1000 veces. Hoy mismo cambiaremos todas las contraseñas de sus cuentas. Segundo, haremos una notificación notarial a su hijo y a la señora Jimena, informándoles que a partir de ahora la ocupación del inmueble queda sujeta a contrato de arrendamiento o, si no lo aceptan, a desocupación en 30 días. Tercero, inventario de bienes faltantes. Me consigue fotos antiguas donde se vean los muebles en la casa y con eso adjuntamos a la denuncia. Cuarto, usted no vuelve a dormir en esa bodega. Hoy mismo le voy a recomendar un alquiler temporal. Conserve su salud. Si no, la otra parte se aprovecha de su cuerpo cansado para romperle el ánimo. Me estremecí, no por miedo,
sino porque alguien por fin decía en voz alta lo que yo apenas me atrevía a pensar. «Licenciado», tragué. «¿Y Ernesto?» «Ernesto es su hijo y va a tener que elegir ser adulto», dijo con la voz sin filo, pero firme. A veces, para salvar un vínculo, primero hay que ponerle límites. Si él entiende, habrá camino. Si no, la ley hace lo que tiene que hacer. Firmé los documentos preliminares con una calma que me sorprendió. Cambiamos ahí mismo las contraseñas desde su computadora, con su secretaria dándome sorbitos de agua. El licenciado hizo 2 llamadas, a un notario y a un colega en el MP. Cuando colgó, me ofreció una hoja impresa con letras grandes. «Esta es la notificación. Hoy mismo se entrega en su casa. No vaya usted a estar cuando llegue. Ah, y otra cosa. A partir de ahora, documente todo. Fechas, horas, palabras textuales, si puede. Y no discuta. No gana nada gritándole a quien no quiere escuchar. Los papeles hablarán por usted». Me levanté. Sentí la espalda recta como no la tenía desde hacía meses. «Gracias, licenciado. Gracias usted por no dejarse», me sonrió. Es un acto de amor propio. Y créame, nada educa más que un buen límite. Salí a la calle con un sobre en la mano y una certeza en el pecho. Esa tarde empezaría la limpieza de verdad. Pasé por el mercado y compré una libreta nueva, de hojas gruesas, para dedicarla solo a este proceso. Le puse un título en la primera página: Dignidad, bitácora. Apunté: Día 1, reunión con Lic. Saldaña, notario en camino, cambio de contraseñas, denuncia en preparación. Testigo: doña Matilde. Evidencia fotográfica: muebles cargados, estado del alma en pie. De regreso a la privada, vi de lejos la camioneta del notario estacionarse frente a mi casa. 2 hombres con portafolios bajaron, tocaron la puerta y esperaron. Yo me quedé a media cuadra, detrás de un árbol, mirando con el corazón en jaque. Jimena abrió, alzó la barbilla, cruzó los brazos. Uno de los hombres habló, le tendió la notificación. Ella leyó, frunció la boca, y por primera vez desde que la conozco, perdió la sonrisa. Señaló hacia adentro con ímpetu, como llamando a Ernesto. Mi hijo apareció, descalzo, con cara de sueño y confusión. El notario le explicó. Ernesto buscó mis ojos en la calle. Me encontró, nos quedamos suspendidos un segundo. Él no se movió. Yo tampoco. Los hombres se fueron. Jimena aventó el sobre la consola de la entrada. Se llevó la mano al vientre, teatral. Habló algo rápido, no lo escuché. Ernesto se quedó mirando el piso. Yo di un paso al frente. Luego otro. Llegué al portón. Lo empujé. Jimena me vio entrar y cambió de color. «¿Qué hizo?», dijo casi sin aire. «¿Qué es esto?». «Orden», respondí sin subir la voz. «Y un poquito de respeto». «Usted no puede...». «Puedo», le mostré la copia que el notario me dejó. «Soy la dueña. Si quieren quedarse, firmarán contrato. Si no, entregan la casa en 30 días. Y lo que sacaron, lo pagan, con recibo». La cara de Ernesto era un mapa de niño perdido. «Mamá», susurró. «¿Podemos hablar?». «Claro», dije, con el licenciado. «Mañana a las 10». Quise irme directo al cuarto del patio, pero paré en la sala. Miré el hueco donde antes estaba la vitrina. La pared desnuda parecía una herida sin costra. Saqué el celular, tomé fotos del hueco, de la consola nueva, del recibo que asomaba doblado en un florero. Lo enderecé. Tienda departamental, paquete arena. Me guardé la evidencia. Ya en el cuartito, abrí la bitácora y escribí. Se entregó notificación. Reacción de Jota. Enojo. Pastels. Incredulidad. Reacción de E. Confusión, paz, vergüenza. Siguiente paso, cita en despacho. Guardé la pluma. Un silencio denso se colocó encima de la casa, como cuando va a llover. Puse la mano sobre el rebozo. Sentí que me temblaba un poco el pulso, ahora sí por nervios. No por duda, por lo que viene cuando una mueve el piso. En ese momento, mi celular vibró. Número desconocido. Contesté. ¿Señora Rosario Aguilar? Era una voz de mujer, firme y al borde de quebrarse. Soy Patricia Ramos, la mamá de Jimena. Necesito verla. Es urgente. Es sobre la limpieza y... Se detuvo. Y sobre el bebé. El rebozo se me escurrió de los hombros. Aferré el teléfono. La escucho, dije. ¿Qué tiene que decirme? No por teléfono. Si me permite, hoy mismo paso a su casa. Mi hija... Inhaló. Mi hija les ha mentido a todos.
El corazón me dio un brinco seco. Anoté la hora en la bitácora. Afuera, el cielo se había puesto gris. «La estaré esperando, señora Patricia», respondí, sosteniéndome de la mesa para que las piernas no me fallaran. «¡Y traiga pruebas!». Colgué. Cerré los ojos un segundo, solo para escuchar mi propio latido. Luego abrí la libreta y debajo de la última línea escribí: «Claves nuevas. La madre de ella. La verdad del embarazo». Doblé el rebozo despacio, como si fuera bandera. En el patio, la bugambilia se movió con un ventarrón repentino. Por primera vez en años, tuve la sensación clara de que la verdad venía corriendo hacia mí. La tarde cayó sobre Querétaro con un aire pesado, como si el cielo se hubiera llenado de secretos. En el cuartito del patio, el reloj marcaba las 6:30 cuando escuché 3 golpes suaves en la reja. No era el modo de tocar de Jimena, ni el de Ernesto. Era una manera antigua, prudente, como quien pide permiso antes de entrar en un terreno sagrado. Abrí. Del otro lado estaba Patricia Ramos, la madre de mi nuera. No la veía desde la boda. Entonces llevaba un vestido elegante y una sonrisa orgullosa. Hoy, un suéter beige, el cabello recogido a medias, los ojos hinchados y una bolsa negra colgando del brazo. «Doña Rosario», dijo, sin atreverse a mirarme de frente. «Gracias por recibirme». Le hice pasar. En el patio, el olor del pan que doña Matilde me había dejado esa mañana aún flotaba en el aire. Le ofrecí asiento en la silla de plástico. Ella lo aceptó como quien se sienta en el banquillo de los testigos. «La confesión, no sé ni por dónde empezar», suspiró Patricia. «Mi hija, Jimena, está fuera de control». «Lo sé», dije sin amargura, solo con cansancio. «No, usted no lo sabe todo», replicó con voz trémula. «Lo del bebé es mentira». El silencio cayó como una piedra en el agua. El único sonido era el tic-tac del reloj y el canto de un grillo escondido bajo la bugambilia. «¿Mentira?», pregunté, asegurándome de haber oído bien. Patricia asintió. «Ella no puede tener hijos, doña Rosario. Hace años le detectaron un problema, un asunto de salud, pero se inventó el embarazo. Dijo que necesitaba asegurar su lugar y que Ernesto era demasiado tonto para dudar. Sentí el corazón dándome 3 golpes secos en el pecho. «¿Y usted lo supo desde el principio?». Patricia bajó la mirada. «Sí, me lo confesó hace semanas, pero pensé que era solo una de sus locuras pasajeras, hasta que me dijo que la casa estaba arreglada, que pronto todo sería suyo, que usted ya estaba fuera del camino». Ahí entendí que esto era más grave. Sacó de la bolsa un sobre manila y me lo tendió. Dentro había resultados médicos, mensajes impresos de WhatsApp y fotos de recibos con mi firma falsificada. «Todo eso lo imprimí sin que ella supiera», dijo Patricia temblando. «En uno de los chats, verá que habla con una amiga de cómo inventar síntomas para mantener la farsa, y lo de los muebles los vendió a través de Facebook Marketplace. El dinero lo tiene en una cuenta a su nombre». Me llevé la mano a la boca. La traición, cuando se confirma con papeles, pesa el doble. Patricia me miró, llorando por dentro. «Sé que fallé, doña Rosario. Yo crié a esa muchacha, pero no la eduqué en el respeto. Solo le enseñé a aparentar. Vengo a ponerle un alto y a pedirle perdón». No supe qué decirle. El perdón no se improvisa, nace o no nace. «No se disculpe conmigo, señora», dije al fin. «Pídaselo a su conciencia. Y gracias por traer esto. Lo que viene será duro». El enfrentamiento. A las 8, Ernesto llegó. Patricia seguía en el patio, sin atreverse a moverse. Yo me quedé esperándolo junto a la puerta, con el sobre en las manos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó él, nervioso, dejando las llaves sobre la mesa. «Pasa», respondí, «que ya no voy a seguir fingiendo». Jimena apareció detrás de él, maquillada, pero con los ojos rojos. Al ver a su madre, se detuvo. «¿Qué hace aquí?», dijo crispada. «Lo que tú nunca hiciste, decir la verdad». Patricia abrió el sobre y lo puso sobre la mesa. Jimena lo miró con desprecio. «No inventes, mamá. ¿Otra vez con tus dramas?». «No son dramas», dije yo, interviniendo. «Son pruebas». Saqué las hojas y las extendí una por una. Mensajes donde ella se reía de mi ingenuidad, planes para vender la casa, hasta una conversación con una amiga en la que decía: «Le diré que estoy embarazada, así no me corre. Es vieja, sentimental. ¿No se atreverá?». Ernesto palideció. Jimena dio un paso atrás. «Eso no prueba nada», balbuceó.
Son conversaciones viejas. De hace 3 semanas, dije, señalando la fecha. El silencio que siguió fue una eternidad. Patricia lloraba en silencio. Ernesto se llevó las manos a la cabeza. ¿Es verdad, Jimena?, preguntó él, apenas con voz. Ella no respondió. ¿Me mentiste con un embarazo? Lo hice por nosotros, gritó. Por la casa, por ti, por nuestro futuro. Ernesto golpeó la mesa. Por ambición, querrás decir. La discusión se volvió ruido. Yo observaba, sin intervenir, con el corazón apretado pero firme. Era la escena que había temido y esperado a la vez. Cuando por fin el silencio regresó, me acerqué despacio. Jimena, le dije, esta casa la construí con mis manos y con la fe que me quedaba cuando tu esposo era niño. No voy a permitir que la mentira la siga ensuciando. Mañana mismo se presentarán las pruebas al Ministerio Público. No puede hacerme eso, susurró con la voz quebrada. No puedo. Y sin embargo, lo haré. La noche Patricia se fue poco después, prometiendo declarar ante el abogado. Ernesto se quedó callado en el comedor. Yo recogí los papeles, los guardé en una carpeta azul y los puse junto al rebozo. En el cuartito, abrí la bitácora de dignidad y escribí. Día 2. Patricia Ramos confesó. Farsa de embarazo confirmada, Ernesto enfrenta la verdad. Jimena en negación. Pruebas en mano. Mañana, entrega oficial al licenciado. Estado del alma, firme pero herido. Afuera, el viento soplaba fuerte. La bugambilia golpeaba contra la pared como si también quisiera entrar y ver cómo terminaba todo. Esa noche no dormí. Desde mi cama escuché pasos en la casa, murmullos, una puerta que se cerraba con fuerza. Casi a medianoche, la voz de Jimena atravesó el pasillo. «Te va a dejar en la calle, Ernesto. A ti también. No te das cuenta». Y luego, un portazo. El silencio volvió, y con él, una calma extraña. Me levanté, abrí el cuaderno y escribí una última frase antes de que amaneciera. El respeto no se ruega, se firma, y mañana la verdad tendrá sello. Apagué la luz. No sabía que el amanecer siguiente traería más que justicia, traería el principio de la redención, y de una pérdida que aún no imaginaba. El amanecer se levantó turbio sobre Querétaro, como si el cielo también dudara de qué lado ponerse. La luz se filtraba por la rendija del cuartito, bañando de dorado el rebozo colgado en la pared. Yo ya estaba vestida desde las 6, con mi blusa blanca y los papeles ordenados dentro de una carpeta. En la mesa, la libreta de Dignidad, bitácora, abierta con la fecha del día. La noche anterior no había cerrado un ojo. No por miedo, sino por esa mezcla de rabia y claridad que solo aparece cuando ya no hay vuelta atrás. Afuera, la casa permanecía en silencio. Ni la cafetera, ni los pasos de Jimena con sus tacones de costumbre. Ernesto dormía aún, o fingía hacerlo. Me serví un poco de café en una taza sin oreja. Antes de dar el primer sorbo, el teléfono sonó. ¿Doña Rosario? La voz del LIC. Saldaña sonaba nítida, firme. Hoy entregamos la documentación al Ministerio Público. Le pediré que venga a firmar la denuncia y el inventario de bienes. ¿Podrá llegar antes de las 11? Ahí estaré, respondí. Guardé los papeles en mi bolsa, el rosario encima, como escudo. Pero antes de salir, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Era Ernesto, los ojos rojos, la barba sin rasurar, la camisa arrugada. «¿Mamá?», dijo en voz baja. «¿De verdad vas a denunciar a Jimena?». No le respondí de inmediato. Le señalé una silla. «Siéntate». Obedeció como cuando era niño y había hecho una travesura. «No es una denuncia contra ella», expliqué con calma. «Es una denuncia por lo que me pertenece». «Pero es mi esposa», replicó. «Va a ser la madre de mi hijo». Me quedé viéndolo. Ese hijo le quemaba en la lengua. «Ernesto», dije despacio. «No hay ningún bebé». El silencio se extendió. «¿Qué dices?», balbuceó. «¿Que te mintió? No puede tener hijos. Lo supo tu suegra y vino a decirme la verdad. Tengo las pruebas». Él se levantó, dio un paso hacia atrás, otro. Parecía haber recibido un golpe en el pecho. «No, no puede ser. Ella no me mentiría así. Te mintió muchas veces, hijo». «Con la casa, con el dinero, con tu propio futuro». Ernesto apoyó las manos en la mesa, respirando fuerte. «No quiero creerlo». «Entonces abre los ojos». Le puse la carpeta enfrente. «Léelo tú mismo». Lo hizo. Pasó las hojas una a una, cada línea lo hacía más pequeño.
Cuando terminó, me miró con un rostro que era mitad enojo, mitad vergüenza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas verlo, no escucharlo. Se llevó las manos al rostro. Todo lo hice por mantener la paz, mamá. No hay paz donde hay mentira, Ernesto. Solo silencio disfrazado. Me levanté. Le acaricié el cabello como cuando era niño y se enfermaba. Vas a tener que decidir de qué lado estás, mi amor. No contra ella, sino a favor de ti. Él no contestó. Bajó la cabeza, derrotado. En la oficina del licenciado, el despacho del LIC. Saldaña olía a tinta y café recién hecho. Me recibió con una sonrisa breve. Traje las pruebas nuevas, le dije, entregándole el sobre de Patricia Ramos. Excelente, ya revisé el caso. Con esto el juez podrá dictar una orden de protección y el resguardo inmediato de los bienes. ¿Y si ella se niega a salir? Entonces entra la ley, doña Rosario. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera dentro de una familia. Firmé las hojas. Cada rúbrica me pesaba como una verdad escrita con sangre. Cuando terminé, el licenciado me extendió una copia y dijo con voz más baja: le voy a decir algo que no es legal, pero sí humano. Hoy descanse, no discuta, no entre en provocaciones. A veces el silencio es más contundente que un grito. Asentí. Guardé las copias y regresé caminando hasta la casa. El colapso. Al llegar vi la camioneta de Ernesto estacionada en reversa, con la puerta abierta. Entré. La sala olía a perfume barato y atención. Jimena estaba de pie, con una maleta en la mano. ¡Ya me voy!, gritó. No necesito que una vieja loca me humille. Ernesto, sentado en el sofá, apenas levantó la vista. Jimena, por favor, no me toques, lo empujó. Todo esto es tu culpa. Yo permanecí en la puerta, sin moverme. No es culpa de nadie, dije. Solo de quien eligió mentir. Jimena me miró con los ojos llenos de furia. Usted destruyó mi vida. No, muchacha, te destruiste tú sola. Ella se acercó, temblando, con el dedo señalándome. Ojalá te mueras, vieja. Ernesto se levantó de golpe. ¡Basta, Jimena! La agarró del brazo. Ella se zafó, soltó un grito ahogado y salió corriendo. La puerta se azotó tan fuerte que las ventanas vibraron. Ernesto cayó de rodillas frente al sofá, llorando sin ruido. «Mamá», dijo entre sollozos. «Perdóname, yo lo permití todo». Me acerqué y lo abracé. Su cuerpo temblaba. Sentí su corazón acelerado contra mi pecho. «Ya, hijo, ya», le dije. A veces perderlo todo es la única forma de volver a empezar. Él se apartó, limpiándose la cara. «Voy a arreglar esto. Voy a enfrentar lo que sea. Primero, cuídate», le advertí. «No te destruyas como ella». La noche del colapso. Esa noche, el silencio era tan espeso que parecía escucharse. Ernesto dormía en su habitación. Yo, en el cuartito del patio. Me sentía más tranquila, aunque el cuerpo me pesaba. El cansancio no era del día, era de años. Tomé el cuaderno de la bitácora y escribí. Día 3, denuncia firmada. Jimena se fue. Ernesto al borde de la ruina, pero consciente. Estado del alma, firme, aunque cansado. Apagué la luz. El corazón me latía rápido, como si alguien tocara un tambor dentro de mi pecho. Respiré hondo, pero el aire no bastaba. Un dolor punzante me subió por el brazo izquierdo. Me apoyé en la pared, intentando mantenerme en pie. «No ahora», susurré. Salí tambaleando al patio. El aire fresco me golpeó la cara. Vi las luces de la casa parpadear. Escuché el murmullo de Ernesto desde adentro. Intenté llamarlo, pero la voz no salió. Caí de rodillas, con el rebozo aún colgado del hombro. Sentí el sabor metálico de la angustia. «Dios mío», pensé, «no me dejes ir así, no todavía». Cuando Ernesto me encontró, yo ya estaba medio inconsciente. «¡Mamá! ¡Mamá, respira!», gritaba mientras me sostenía. Todo se volvió luces y voces. Luego, nada. Desperté con un pitido constante y una lámpara sobre la cara. Un hombre con bata blanca y gafas se acercó. «Tranquila, doña Rosario». Tuvo un infarto leve, pero ya está fuera de peligro. Giré la cabeza. Ernesto estaba sentado junto a la cama, con el rostro agotado y las manos entrelazadas. «¿Mamá? ¿Lo siento?», susurró. «No digas nada, hijo». A veces el corazón aguanta tanto silencio que termina gritando. El mío gritó anoche. «Voy a cuidarte, te lo prometo». «Prométeme algo más», le pedí,
con la voz débil. «Prométeme que nunca más permitirás que nadie te robe la paz». Asintió sin poder hablar. 2 días después, en la habitación del hospital, pedí papel y pluma. Escribí despacio, con letras grandes. Día 5. El cuerpo habló, el alma resiste. La dignidad tiene precio, pero vale cada latido. La batalla aún no termina. Doblé la hoja y la guardé bajo la almohada. Cerré los ojos, sintiendo que, por primera vez, el dolor en el pecho no era solo físico. Era también alivio. En la ventana, el cielo se abría después de la tormenta. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que lo que venía ahora no era venganza ni castigo. Era justicia con paz. Pasaron 3 semanas desde el infarto. El tiempo, en el hospital, se mide distinto. En zumbidos de monitores, pasos de enfermeras y oraciones susurradas entre sueños. Cuando al fin me dieron de alta, el aire de la calle me supo a vida nueva, aunque el cuerpo seguía cansado. Ernesto me esperaba con un ramo de flores sencillas, margaritas y jazmines. «Son tus favoritas», me dijo. «Las que resistieron el jardín seco», respondí, sonriendo. Caminamos despacio hacia la casa. No hablábamos mucho, no hacía falta. Cada paso era una especie de acuerdo silencioso. Yo, de volver sin rencor. Él, de no volver a fallar. Cuando la fachada color mostaza apareció, me quedé quieta unos segundos. Había algo distinto en el aire. Tal vez era que ya no sentía miedo de entrar. El portón chirrió al abrirse. El patio estaba limpio, las bugambilias podadas y el cuartito del fondo recién pintado de blanco. Ernesto había hecho todo en esos días. «No quiero que vuelvas a ese cuarto», dijo con voz firme. «Dormirás en tu habitación, como siempre debió ser». Entramos. La casa estaba medio vacía, pero ordenada. Faltaban los muebles vendidos, claro, pero en su lugar había sillas modestas y una mesa improvisada con tablones. En una esquina, el rebozo azul colgaba, planchado, como bandera de territorio recuperado. «Jimena se llevó todo lo que pudo», explicó él. «No regresó desde aquella noche». «¿Y su madre?». La señora Patricia declaró ante el licenciado. «¿Ya firmó?». Asentí, sin triunfos en la voz. En las guerras de familia no hay ganadores. En la cocina, el viejo olor a café y pan tostado se mezclaba con la pintura fresca. Me senté y saqué la libreta de bitácora de dignidad. Día 21. Regreso a casa. Ernesto en redención. Vacío físico, pero paz en las paredes. Ernesto se sentó frente a mí. «Mamá, he estado pensando», empezó. «No quiero que vivas sola aquí». «¿Y qué propones?». «Quiero arreglar el departamento pequeño junto al taller. Si tú me permites, viviré ahí mientras reconstruyo lo que rompí». Me miró con los ojos hinchados de culpa. «No lo hago por compasión», añadió. «Lo hago porque quiero volver a ser tu hijo». Tomé su mano. «El perdón no se pide, se demuestra», le dije. Y por primera vez en mucho tiempo lo vi sonreír con el rostro de antes, el del niño que me pedía cuentos para dormir. El LIC. Saldaña me llamaba cada semana para informarme de los avances. La denuncia estaba en marcha, las pruebas aceptadas, y el juez había dictado orden de restitución parcial de bienes. Jimena, al verse acorralada, contrató un abogado que intentó alegar donación implícita, pero los documentos de la cuenta bancaria la hundieron. Una tarde, el licenciado vino personalmente. Llevaba una carpeta nueva bajo el brazo. «Buenas noticias», dijo, dejando el portafolio sobre la mesa. El juez ordenó la recuperación formal del inmueble y la reposición del dinero retirado sin consentimiento. «¿Y ella?», pregunté. «Está citada a declarar. No se presentó la primera vez. Si no comparece en 5 días, se girará orden de comparecencia forzada». Cerré los ojos un instante. No deseaba verla otra vez, pero sabía que el cierre de esa historia requería su sombra. Las noches se llenaron de silencios distintos. Ya no eran silencios de miedo, sino de reparación. Ernesto llegaba tarde del taller y me contaba sus días. A veces cocinábamos juntos. Yo pelaba los tomates, él freía la cebolla. «Nunca imaginé que el silencio de antes doliera tanto», me dijo una noche. Pensaba que callar mantenía la paz, pero era una bomba de tiempo. «El silencio solo sirve cuando es elección, no cuando es castigo», le respondí. Nos reímos un poco, aprendimos a convivir sin culpa. Cada cena era un intento de construir una nueva historia sobre los cimientos agrietados. En el fondo,
Yo sabía que el verdadero enemigo nunca había sido Jimena, había sido el miedo que uno hereda, el que te hace creer que hablar es peligroso y reclamar lo tuyo es pecado. Una tarde sonó el timbre. Abrí. En la puerta estaba Patricia Ramos, la madre de Jimena, con una expresión que mezclaba tristeza y alivio. «Vengo a despedirme», dijo. «¿A dónde va?» «A Veracruz. Mi hermana me consiguió trabajo en una panadería. Necesito empezar de nuevo». Me extendió un sobre. «Esto es para usted. No es mucho, pero recuperé algo de lo que Jimena tenía guardado. Es suyo». Lo abrí. Dentro había un puñado de billetes y una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por no devolver odio. No todas las madres tienen su coraje». La abracé. Ninguna lloró. A veces el perdón no necesita lágrimas, solo un silencio limpio. Días después, el licenciado me pidió acompañarlo al juzgado. Jimena había comparecido al fin. No la veía desde aquella noche. Estaba distinta, sin maquillaje, con el cabello recogido y la mirada cansada. El juez habló con voz solemne. «Se dictamina que la señora Rosario Aguilar es única propietaria del inmueble en disputa. Se ordena el desalojo definitivo de la señora Jimena Ramos y se autoriza la restitución de los bienes acreditados». Jimena no me miró. Solo bajó la cabeza y dijo, en voz baja, «No quería hacerle daño». «A veces el daño no se planea», le respondí. «Se permite. Cuando salimos, el aire olía a papel quemado. Así huele la justicia cuando llega tarde, pero llega. Esa noche escribí en la bitácora. Día 34, caso cerrado. La casa vuelve a ser mía. Pero más que eso, vuelvo a ser yo. Ernesto en paz. Jimena fuera. El silencio, por fin, es mío». Cerré la libreta. Fui al jardín y regué la bugambilia. El viento la movía con un sonido suave, como una respiración. De pronto recordé la voz de Teresa, mi hermana. El respeto no se pide, se sostiene de pie. Miré la casa. Ya no era una trinchera. Era un refugio. Había cicatrices en las paredes, sí, pero las cicatrices son pruebas de que algo sanó. Esa noche, antes de dormir, le dije a Ernesto, «Mañana quiero pintar la casa de blanco. El color del perdón». Él asintió. «Y del comienzo», añadió. Apagué la lámpara. El corazón me latía con calma. Por fin, la limpieza había terminado. El verano llegó con olor a pan dulce y pintura fresca. La casa mostaza ya no era amarilla. Ahora brillaba en un tono blanco con reflejos azules que Ernesto mezcló a mano para que combine con tu rebozo, mamá. Cada brochazo sobre las paredes parecía borrar una herida vieja. Las bugambilias, podadas y fuertes, trepaban otra vez por el balcón. El aire se sentía distinto. Ya no era un lugar de disputa, sino de descanso. Y aunque las cicatrices seguían ahí, una grieta, una mancha, una esquina rota, cada una contaba una historia que no me avergonzaba recordar. Una tarde, mientras colgaba la ropa, doña Matilde se asomó por la reja. «Rosarito, ya corrió el rumor», dijo, divertida, «que ahora tu casa es refugio para las que no se dejan». Reí, pero esa frase me quedó sonando. «¿Refugio, dice?» «Pues sí». La muchacha de la tienda, la viuda del don Lauro, la señora que vive al fondo de la calle, todas andan diciendo que aquí una puede venir a platicar, a llorar o a pedir consejos sin que nadie la juzgue. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cuántas mujeres conocía que cargaban silencios parecidos al mío. Viudas, abuelas, madres echadas a un rincón por nueras arrogantes o hijos distraídos, mujeres invisibles, llenas de historias que nadie escucha. Tomé la libreta de bitácora de dignidad y escribí. Día 40. La casa ya no me duele. Tal vez es hora de que sirva para algo más. 2 días después, llegó doña Emilia, una vecina del barrio. Tocó la puerta con manos nerviosas. «Doña Rosario, ¿puedo pasar tantito? Nomás quiero platicar». Le serví té de canela. Se sentó y habló durante 1 hora. Del hijo que se fue, de la pensión que no alcanza, de las noches en que siente que no vale nada. Yo solo la escuché. Al final, me abrazó llorando. «Gracias por oírme», dijo. «Aquí se siente paz». Después vino otra y otra. En menos de 1 semana, ya había 3 mujeres visitando la casa por las tardes. Traían pan, flores, historias. Nos sentábamos en el patio, bajo la bugambilia, y hablábamos de todo. De pérdidas, de nietos, de recetas, de justicia.
Una tarde, sin planearlo, colgué mi rebozo azul sobre una cuerda entre los árboles. Este rebozo va a ser nuestro símbolo, les dije. Cada vez que alguien lo vea, sabrá que aquí hay un lugar seguro. Doña Emilia lo tocó con cuidado. Entonces, esta casa ya tiene nombre, dijo. El rebozo azul, el LIC. Saldaña vino un sábado, con una sonrisa en la cara. Doña Rosario, parece que su caso se volvió inspiración. Me llamaron de una asociación que apoya a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. ¿Quieren conocerla? ¿A mí? ¿A usted? Dicen que su historia se está contando en el barrio como ejemplo. Al principio dudé. No soy mujer de micrófonos ni aplausos, pero acepté. Tal vez contar mi historia podía servirle a alguien que aún no se atrevía a hablar. El domingo, un grupo de señoras llegó con libretas y termos de café. Hablamos de leyes, de límites, de dignidad. Yo no enseñé nada nuevo, solo conté la verdad, y ellas la entendieron porque también era suya. Una de ellas me abrazó al final y me dijo, «Gracias por recordarnos que todavía tenemos voz». Esa noche escribí, Día 45. La dignidad, cuando se comparte, se multiplica. Ernesto trabajaba hasta tarde, pero cada vez que llegaba y veía las reuniones en el patio, se quedaba mirando en silencio. Un día se acercó y trajo una caja. «Son tazas nuevas», dijo, «para tus reuniones». «¿Por qué haces esto, hijo?» «Porque verte ayudar me ayuda a mí. Porque aprendí que sanar no es olvidar, es transformar lo que dolió en algo que sirva». Nos abrazamos, no como madre e hijo culpable, sino como dos sobrevivientes del mismo incendio. Una tarde de agosto, el cartero dejó un sobre sin remitente. Lo abrí con cautela. Era una carta escrita a mano. «Doña Rosario, no espero que me perdone. Me fui porque no supe cómo mirar lo que hice. No estaba embarazada, pero sí vacía por dentro. Usted me mostró lo que significa tener valor. Estoy en terapia y trabajando. Algún día quisiera pedirle perdón en persona. Gracias por no destruirme cuando pudo hacerlo. Jimena». Leí 3 veces la carta. No sentí odio. Solo una tristeza mansa, como lluvia de verano. Guardé el papel en la bitácora y escribí debajo. Día 52. No toda justicia necesita castigo. A veces basta con que el otro despierte. Semanas después, la asociación local organizó un pequeño evento en el centro comunitario. Me dieron un reconocimiento que decía, «Por convertir el dolor en refugio y la casa en esperanza». No supe qué decir. Solo levanté el rebozo azul que llevaba al cuello y dije, «Esto no es mío». Es de todas las que alguna vez fueron tratadas como intrusas en su propio hogar. Aplausos, lágrimas, abrazos. Al salir, el sol se reflejaba en los vidrios y por un momento creí ver la silueta de mi hermana Teresa sonriendo en el aire. Esa noche, ya en casa, escribí la última página de la bitácora. Día 60. La casa vive. Yo también. El rebozo azul ondea en el patio. Cada tarde llegan nuevas mujeres. Algunas ríen, otras lloran, todas respiran. El respeto no se ruega, se construye, se defiende y cuando es necesario, se comparte. Guardé la libreta en la vitrina restaurada y apagué las luces. Desde la ventana, vi el rebozo azul moviéndose bajo la brisa, como una bandera silenciosa que anunciaba algo simple pero poderoso. Una mujer que recupera su dignidad nunca vuelve a perderla. El invierno llegó temprano a Querétaro. Las mañanas olían a pan caliente y café recién hecho, pero el aire traía un filo de nostalgia. En el patio, las flores de la bugambilia se habían vuelto menos intensas y el rebozo azul colgaba más pesado por la humedad. Aún así, seguía ahí, como una promesa que no envejece. Yo ya no escribía cada día en la bitácora de dignidad. Ahora escribía solo cuando algo me estremecía el alma. Y aquella mañana merecía una nueva página. Era la fecha en que firmaría la sesión legal para transformar mi casa en centro comunitario El Rebozo Azul, un espacio para mujeres mayores que, como yo, habían sido olvidadas o despojadas de su lugar. El licenciado Saldaña llegó temprano, puntual como siempre, con sus papeles perfectamente doblados en una carpeta color vino. Ernesto, mi hijo, preparaba café en la cocina. Había aprendido a hacerlo fuerte, como le gusta a mi mamá, decía siempre. ¿Lista, doña Rosario?, preguntó el abogado. Más que lista, licenciado. En paz, respondí. La firma. Nos sentamos en la mesa del comedor.
la misma que alguna vez fue campo de batalla y ahora era altar de acuerdos. El licenciado colocó los documentos y me explicó cada párrafo. Yo escuchaba con atención, sin prisa, saboreando el momento como quien bebe agua después de una larga sequía. Cuando llegó la línea final, tomé la pluma. ¿Está segura de ceder una parte de la propiedad al centro comunitario?, preguntó él con respeto. Sí. Esta casa ya cumplió su primer propósito, darme un hogar. Ahora le toca dar cobijo a otras. Firmé. Mi letra tembló un poco, pero era un temblor de alivio, no de duda. Ernesto observaba en silencio. Cuando el licenciado terminó de sellar, se levantó y me abrazó. «Mamá», susurró, «hoy hiciste algo más grande que recuperar una casa». «No lo hice sola, hijo», le respondí. «Lo hice contigo, con las que vinieron y con las que aún vendrán». Las nuevas huéspedes. El primer grupo de mujeres llegó 2 semanas después. Doña Emilia, la viuda del don Lauro. Mercedes, que había escapado de una casa donde la trataban como sirvienta. Y Clara, una maestra jubilada que no tenía familia cerca. Las recibí una por una, con un rebozo azul doblado sobre los brazos. «No es uniforme», les dije. «Es símbolo. Aquí no hay dueñas ni huéspedes, solo mujeres que aprendieron a no tener miedo». En el patio colocamos una mesa larga donde compartíamos comida y risas. Las tardes se llenaron de olor a pan y a flores. A veces hablábamos de leyes, otras de recetas, pero siempre terminábamos hablando de libertad. Ernesto había convertido el taller del fondo en biblioteca y sala de costura. «Para que sigas enseñando lo que sabes, mamá», dijo. Cada puntada de hilo en aquellas máquinas era como una línea nueva en nuestra historia. El regreso de la sombra. Una tarde de febrero, cuando el sol se despedía sobre las bugambilias, vi a una figura parada frente al portón. Era Jimena. Llevaba el cabello recogido y un abrigo sencillo. Por un instante, el corazón me dio un vuelco, pero el alma ya no se agitó como antes. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Sí», respondí, pero no para explicar, solo para hablar con verdad. Entró despacio, mirando el jardín. «Se ve distinto», murmuró. «Más vivo». «La casa cambió porque aquí ya no se miente», le dije. Ella bajó la mirada. «Vine a agradecerle. Me inscribí en un curso de enfermería. Trabajo cuidando personas mayores. Tal vez algún día pueda devolver un poco de lo que rompí». Asentí. «Todos tenemos derecho a empezar otra vez, si lo hacemos con humildad». Jimena lloró en silencio. Me abrazó con torpeza, temblando. Yo la sostuve, no con ternura, sino con compasión. Cuando se fue, el aire se llenó de una paz antigua. Esa noche escribí, «Día 90». La herida cerró. La sombra pidió perdón. Y el perdón, cuando llega sin rencor, no pesa, aligera. El reconocimiento. Un mes después, el ayuntamiento organizó un pequeño evento para inaugurar oficialmente el centro El Rebozo Azul. Pusieron una lona modesta, flores en las ventanas y una placa de metal con mi nombre que decía «Rosario Aguilar, fundadora, por convertir su dolor en refugio». El licenciado Saldaña habló unas palabras. Luego, Ernesto tomó el micrófono, con voz firme. «Esta casa estuvo a punto de perderse, pero mi madre nos enseñó que lo que se defiende con dignidad nunca se pierde. Aquí no hay víctimas. Hay mujeres que decidieron seguir de pie. Hubo aplausos, risas, lágrimas. Yo no hablé mucho. Solo levanté el rebozo azul y lo dejé flotar al viento. El aplauso más fuerte fue del viento mismo, que lo sostuvo en el aire, extendido como un vuelo. El último amanecer. Al día siguiente, me desperté temprano. Salí al patio y vi el amanecer reflejado en las ventanas recién lavadas. Las mujeres dormían todavía, y Ernesto, en su taller, afinaba una radio vieja. Tomé la libreta y escribí mi última entrada. Día 100. Hoy no soy intrusa en ningún lugar. Hoy mi casa pertenece al amor, no al miedo. Hoy soy Rosario Aguilar, mujer de Querétaro, sobreviviente del silencio. Y mientras el rebozo azul siga ondeando, ninguna de nosotras volverá a ser invisible. Cerré la libreta, la guardé en la vitrina junto al rosario de mamá y las fotos de Teresa. Luego salí al jardín. El viento jugaba con el rebozo, y por un segundo, juro que sentí que Teresa estaba ahí, sonriendo, diciéndome lo mismo de siempre. El respeto no se pide, hermana, se sostiene de pie. Me quedé mirando el cielo. La bugambilia se movía suave, como si respirara conmigo,
y por primera vez en muchos años me sentí completamente viva. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete a nuestro canal Cicatrices de Hogar. Aquí recordamos que incluso en medio del dolor, siempre hay una nueva oportunidad para sanar, perdonar y empezar de nuevo. Porque cada herida guarda una historia y cada historia deja una cicatriz que nos enseña a vivir.